Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental. Bienvenidos a nuestro programa Agenda tu mente. Hoy tenemos un tema, a mí esta es de las emociones que más me gustan, Nati, porque hoy vamos a hablar de rabia. ¿Y qué es lo que pasa cuando viene la rabia extrema? ¿Qué es lo que pasa cuando no somos capaces de tramitar muy bien la rabia y la vamos volviendo parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces hoy es el programa de los iracundos, de los vengativos, de los terroristas. Hoy es el programa de todo lo que nos inventamos nosotros cuando entramos con rabia. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, hola Gabriel, estoy bien, gracias a Dios. Mira que con eso que estás mencionando, ya le dimos espacio al miedo. Sí. Ya le dimos espacio a la tristeza ampliada porque vivimos depresión y culpa. Y hoy vamos a hacerle zoom a la rabia, a esta emoción tan reprimida. Y a esto en lo que se convierte la rabia de tantas formas tan complejas y que también es natural, también hace parte de lo humano y también tenemos que darle un lugar. Claro. Se me viene a la cabeza mi consultante de 81 años que muy amablemente su nieta me mandó a consulta a decirme: Gabriel, ¿y yo cómo hago para quitarme esta rabia? Y yo le decía, pero vení, ¿cuál es el problema? No, el problema es que yo soy muy directa y digo las cosas muy de frente y en mi casa ni a mi hija ni a mi nieta le gusta. Y yo le decía a mi señora, eso hace parte suyo, o sea, con los 81 que usted tiene, tranquila. Sienta su rabia, no la pongan los demás y empiece de alguna otra manera a decir que así es usted y no le haga daño al otro, pero acéptese tal cual como está, ¿no? Sí. Pero ahí te pongo el asterisco que le ponemos a la rabia, ¿no? Entonces vemos una persona directa, vemos una persona que nos dice lo que siente e inmediatamente sentimos que hay rabia y la rechazamos y la excluimos y no la queremos ver. Yo creo que hay que hacer una diferenciación. Sí. Hay que hacer una diferenciación porque es que una cosa es la rabia y la manifestación de la rabia y otra cosa es la hostilidad y la agresividad. Sí. Y hay personas que en nombre de lo que sienten y en nombre de su supuesta honestidad, en realidad lo que hacen es ejecutar una serie de agresiones. Perfecto. Con respecto a los otros. Entonces sí que existe la rabia, sí que es válida la rabia, pero porque yo tenga rabia no puedo salir y matar al primero que aparezca y a veces no lo mato realmente, pero lo mato con las cosas que le digo. Ese es el tema de hoy. Exacto. O sea, el tema de hoy es cómo nosotros pasamos de una emoción normal que es la rabia a una sintomatología que de alguna otra manera está expresando que estamos llenos de rabia y que no lo hemos podido expresar, o al menos no lo hemos podido colocar en el lugar que tiene que ser, ¿no? Eso. Para eso tenemos que recordar entonces que las emociones tienen duración. Y la rabia también. Y Nati, me atrevería yo a decir que tienen duración y que la duración de las emociones es corta. Sí lo no es. es ni siquiera de días. Sí No, lo o sea, es. para mí una emoción es una cosa muy momentánea. Y eso yo creo que empieza, bueno, me tira la gente al programa de sentimientos, ¿no? Al segundo programa que hicimos. El primerito y el de sentimientos, porque claro. cuando ya no es una emoción, ya con los pensamientos y las interpretaciones se vuelve sentimiento. Sí. Alguien que es muy, muy fan del programa me preguntaba eso, me decía, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Y la respuesta es, la diferencia es la duración. Esa es la diferencia. Porque entonces si ya yo estoy alargado en una emoción de rabia o alargado en una tristeza o alargado en un miedo que no se me quita, ya yo no estoy en la emoción sana, ya yo estoy en un sentimiento. Esa es la diferencia. Y porque además a eso le estoy metiendo interpretaciones, creencias, elaboraciones, pensamientos y otras cosas que le dan como la papa y el caldo cultivo. El caldo de cultivo a lo que ahí está pasando. Entonces, qué bueno que la gente sepa que entonces si estamos muy rabiosos, permanentemente en la emoción de la rabia, estamos con algo que tenemos que revisar. Pero ¿sabes qué, Gabriel? Yo me acabo de acordar que nosotros hemos esbozado por allá en varios programas, hablemos de Intensamente. Y a mí me gusta una imagen de esa película que quiero traer hoy, y es que hay unas emociones que son protagonistas en las personas.
Tú lo puedes ver. O sea, Riley, la protagonista de Intensamente, tenía como emoción principal alegría. Y ella era una niña alegre. Sí. Pero yo estoy segura, Gabriel, que tú conoces personas que tienen como emoción principal a desagrado. Sí, total. Y tienen, que en este caso es un poco rabia. O sea, desagrado, ellos la tipifican como una emoción aparte, pero para mí tiene que ver con la rabia. Sí. Hay unos que tienen al rojito al frente. Yo tengo un hijo que con mucha frecuencia se le pone al frente es el rojito. Hay otros que son miedosos, ¿cierto? Y entonces eso es muy bueno saberlo porque así nos diferenciamos también. Y eso significa que solamente nos va a gobernar una emoción. No. Eso significa que es la principal. Sí, claro. Yo creo que ya es un tema de genes, ¿no? Y es un tema de carácter y es un tema de personalidades que vamos desarrollando. Yo creo que también hace mucha parte, ¿no? Uno se siente más cómodo en ciertas emociones. Sí. O sea, siempre va a ser así. O sea, hay gente que a estas alturas del partido está aprendiendo, por ejemplo, a pedir ayuda. Porque al final esa sensación de querer hacerlo solo siempre ha estado con ellos. Entonces eso les produce rabia, tristeza, miedo que el otro lo rechace. Entonces al final uno se va volviendo experto en ciertas emociones, ¿no? Y más en las de malestar. O sea, hay gente que siempre logra responder con la misma emoción ante la misma circunstancia, hasta ante circunstancias diferentes, ¿no? Y normalmente es lo conocido. Sí. O sea, si te vas a ese sistema familiar es lo conocido, fue lo que aprendió. Es lo que viste. O sea, es la genética más lo que viste, más la presión social, todo eso va configurando un poco lo que tú eres. Y entonces, claro, hay lugares donde la rabia está muy bien vista, que me acuerdo que me llegó la familia, donde la rabia era muy bien vista y entonces la oveja negra era el que no era rabioso, porque la que familia, no se defendía, no era valiente. familia lo señalaba y decía, es que este es bobo, ¿no? Claro. Este es bobo porque no reacciona como nosotros. Claro. Gabriel, ¿y a ti se te ha salido de control la rabia? Yo creo que hace mucho rato no. Yo aprendí a manejarla porque yo aprendí a sentirla. Aquí voy a poner un tema muy de confesión, ¿no? Yo no le tengo miedo a mis pensamientos, antes sí. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado todo de un tiempo para acá. Antes yo si pensaba algo, yo sentía en el fondo que yo era una mala persona, que algo malo me iba a pasar. O sea, yo jugueteaba mucho con mis pensamientos. Cuando yo logré asimilar que mis pensamientos hacen parte de mí y que si hay un pensamiento de rabia, yo lo tengo que poner sobre la mesa, claro. ¿Sí me entiendes? En el lugar adecuado, que es lo que uno tiene que aprender, ¿sí? Pero si yo pongo la rabia en el pensamiento, yo creo que me alivio con eso. Entonces tú vas a mi casa y en mi casa pues dirán que yo tengo que soy quisquilloso en ciertas cosas, pero al final rabioso no. O sea, ¿por qué? Porque yo voy tramitando mi rabia. Y la voy tramitando de una manera muy tranquila. En el pensamiento peleo, en el pensamiento grito, en el pensamiento me voy corriendo, en el pensamiento incluso golpeo. Matas y comes del muerto en el pensamiento. Total. Pero en la vida real no. Ok. Entonces me lo permito, no me veo como el ogro, no me veo como el no. Y para mí es como decirme yo soy capaz de hacerlo. Y si yo soy capaz de hacerlo, lo tengo que mirar con pinzas. Ajá. Porque cuando la rabia, a mí me gusta mucho este tema porque incluso uno puede ver en la parte judicial, Nati, que cuando alguien comete un crimen con rabia, inmediatamente la ley le baja un poco la pena, porque entonces dicen estaba en estado de ira e intenso dolor. Sí, hay una tipificación distinta, pues no somos abogados, pero de lo poquito que entendemos hay una tipificación distinta entre la culpa y el dolo. Sí. Porque entonces cuando yo lo hago con culpa, sí, fui culpable, cometí un error o cometí un acto que no lo hice conscientemente, es como por así decirlo. Cometido, pero fue un impulso. O sea, es eso que llamas tú, fue que tenía rabia y fui y lo hice, pero distinto cuando yo me quedo en la casa maquinando, premeditando. ¿Qué lo voy a hacer? Sí. Y armando el plan macabro para ir a ejecutarlo, eso le da una pena mayor. Sí, claro, eso le da una pena mucho mayor. Entonces el punto, mira, que la rabia está ahí, la rabia siempre va a estar ahí y la gracia es que vamos a hacer con ella, porque cuando la intentamos suprimir nos metemos en un lío. Porque hay gente que no puede entrar en contacto con la rabia simplemente porque se siente muy mal. Yo creo que la rabia de las emociones es la más vapuleada porque creo que es la que más dolor ha causado. Claro, te quedas culpable como el programa anterior.
Total. Y además de la mano de la rabia viene la violencia, y de la mano de la violencia viene un dolor gigante, porque viene la muerte, la agresión, o sea, vienen muchas cosas alrededor de la rabia. Es que mira que Intensamente lo muestra muy bonito con este hombre que se pone, esta figurita que se pone colorada y pone las manos fuerte y Sí. se muestra en candela viva, con ganas de acabarlo todo, porque es que la rabia es eso. O sea, la rabia, así como la pintan en la película, yo siento que es bastante ilustrativa de lo que ocurre, como se calienta el cuerpo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa Sí. que cuando tengo mucha rabia siento un calor en la nuca y yo pienso en el perrito que está enfrentándose con otro. Y yo, pues que somos mamíferos. Ese Total. calor en la nuca es como se le eriza el pelo al mamífero. Al gatico o al perro. Claro, Sí. eso es lo que nos pasa a nosotros también. ¿Cómo podemos hacernos cargo de controlar esa rabia? Mira qué bonita esa gestión que tú has logrado alrededor de permitirte el pensamiento interiormente. También es cómo vamos aprendiendo que no es a los golpes, cómo hemos ido como cultura comprendiendo que hay otras vías de resolución, ¿cierto? Y que yo puedo manifestar la rabia sin agredir al otro. Claro, mira, va a sonar muy tonto, pero lo primero que uno tiene que hacer con la rabia es decir y admitir que uno tiene rabia. ¿Cuántas veces te ha pasado en consulta? ¿Y cómo te sientes? Triste. Y al final terminas diciendo, no, vení, es que yo no estoy triste, yo de verdad estoy muy brava porque mira que a mí me pasó esto y esto no debió pasar, ¿no? Sí. Entonces, o sea, lo primero es admitir que la rabia está. Y a mí la palabra me parece fabulosa, ¿no? O sea, decir, tengo rabia, esta situación me incomoda y no me gusta y por ende me da rabia, es algo totalmente válido. Sí. Hay otra cosa, Gabriel, que yo siento que sirve mucho y es revisar si verdaderamente estoy viviendo la situación que estoy viviendo en clave de guerra. Porque muchas veces ponemos al otro en la posición del rival y presumimos dolo y maldad. Y eso puede que exista, claro que sí, somos humanos y hay maldad, eso sí existe, ¿cierto? Sí. Pero no siempre, o sea, no siempre hay un otro con ganas de dañarnos y de fregarnos y de lastimarnos, pero si nosotros nos quedamos en ese sentimiento, empezamos a cultivar esos sentimientos de larga duración que ya no son rabia, entonces me quedo resentido, Claro. me quedo odiando, me quedo vengativo, Amargado, que decimos, ¿no? amargado. Sí, porque esa es otra cosa que también es un signo que la gente puede identificar. O sea, una cosa es que yo sea estallado y furioso, y otra cosa es que yo viva todo el tiempo rumiando en esa amargura, Al punto en que ese estado de malestar. se quita uno el disfrute, ¿no? Total. O sea, esa amargura, esa rabia amplificada quita el disfrute de la vida. Entonces yo me desconecto porque si yo me voy para el paseo, entonces digo, pero qué perezan los mosquitos. Y si yo me voy para el estadio, pero qué pereza la gente. Y entonces a todas las situaciones le voy encontrando una situación y que me conectan directamente con la rabia. Exacto. Y me pongo repelente, alejo a la gente. Verdaderamente alejo a la gente porque es que ese estado de malestar no es un estado que convoque ni que vincule. Acuérdate que en el opuesto de la rabia está el amor. Y cuando yo estoy en extremo rabioso y en sentimientos de resentimiento, de odio, de hostilidad, de agresividad, el amor se va alejando, no tiene nada que ver con eso y el vínculo se va alejando. ¿Dónde ves tú en las caricaturas al malo de la película rodeado, vinculado? No, están solos y mucho con uno que le hace caso. Mira, allá está la rabia extrema. Nos aislamos. Exacto. Porque la gente primero se aísla, nos rechaza, ¿sí? Cuando entramos en esa actitud, y además de eso nosotros creemos que el mundo tiene que ser de la forma en la que nosotros lo concebimos. Sí. O sea, una persona con una gran rabia, con una amargura, lo que hace es como, no, lo único que termina siendo válido para mí son las formas mías. Y ahí es donde yo me empiezo a meter en un problema gigante. Aquí sí me acuerdo tal cual de mi papá que vivía en un mundo muy desde ahí. Entonces, en un mundo es donde yo hago las cosas de esta manera y cuando no son de esta forma me da mucha rabia. Y yo no voy a tramitar esto ni a negociarlo con nadie, sino simplemente yo estoy en los lugares donde el mundo es como yo quiero. Y obviamente nos aislamos como familia, dejamos de hacer cosas en común con toda la otra gente y nos quedamos en un grupito muy pequeño que eran los amigos de mi papá que pensaban muy parecido a mi papá. Y cuando tiene seguidores. Total. Entonces yo, mira todos los efectos de la rabia, ¿no? O sea, no es tan fácil como con el miedo, la ansiedad y como con
Y como con la tristeza, la depresión, ¿no? La rabia tiene múltiples caras por donde sale. También está el iracundo de que cada vez que sale y se monta en un carro necesita pelear. Sí, Total. todos se me quieren montar, todos no me hicieron el pare, todos me montan el carro. Y mira que la frase común que tiene toda esta gente es que los demás son bobos y yo no. Por eso te digo que un estado de rabia activado permanentemente a lo único que me lleva es a un mundo muy, muy mío. Yo hago esto porque esto es lo que funciona y el resto está mal y yo estoy bien. Sí. Entonces, o sea, se vuelven estados casi que solitarios. Y el resto tiene que pagar. Total. También. Tiene que pagar esta furia que yo tengo y tiene que pagar que estén mal. Claro, vengativos y terroristas, ¿no? Exacto. Es que la máxima venganza se tipifica y se ve muy bien ilustrada en el terrorismo. ¿Qué ocurre en el terrorismo? Es que ya no me importa a nadie. Acabo con todo. Y si tengo que acabar conmigo mismo, que es la máxima pues de inmolarse, esa es la máxima del terrorismo, porque es que entonces cuando ya yo estoy en el daño extremo, donde no me importan las consecuencias por tal de yo lograr el cometido que es acabar con el otro. Y a la final, Gabriel, ¿quién ganó? No, nadie. Nadie. Nadie, porque la rabia genera más rabia, porque el dolor genera más dolor. Claro, y entonces qué rico que a la gente se le quede ese mensaje, ¿cierto? Si fuera que después de yo acabar al otro, yo me quedara contento. Pero eso me acuerda del ejemplo aquel de si yo, papá, si los buenos matan a los malos, ¿quiénes quedan, cierto? Los que se volvieron malos. Los asesinos. Los que eran buenos y se volvieron malos. Exacto, entonces, ¿cuál es el juego que estamos jugando? O sea, ¿cuál es el juego de quedarnos resentidos, de quedarnos en violencia, de quedarnos en venganza? Yo ahí considero algo, mira, y es como que la forma en la que nosotros podemos movernos con la rabia es aceptando que hay gente que hace las cosas diferentes. Sí. Y que no todo el mundo tiene que hacer las cosas como yo quiero que sea. Exacto. La rabia es natural, la rabia está ahí para mostrarnos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero entrar en procesos de rabia extrema es entrar en mundos donde solamente lo mío es lo válido. Entonces la forma de hacerlo, o sea, de romper eso radicalmente es decir, el otro también está ahí. Y no es para que estés de acuerdo. No es para que cambies radicalmente el pensamiento, es para que tú logres entender que hay gente que piensa diferente a ti. Exacto. Y que también se vale pensar diferente a ti. Que maneja diferente a ti, que no el hecho de manejar diferentes sean bobos o de alguna otra manera que en una familia puede existir una persona que no se conecte con la rabia y que al final también pertenece a la familia. O sea, todo ese tipo de cosas nos llevan a ampliar un poco el mundo. Para mí es el gran concepto de cómo aceptamos o no la diferencia, ¿no? O sea, si tú tienes mucha rabia, la invitación directa es acepta que allá hay algo diferente. Y yo me conecto con esto, que es algo que me conecto mucho en consulta. Acepta que el mundo tiene cierta parte de injusticia. Porque es que al final el que entra en contacto con la rabia siempre está buscando en el fondo que algo sea justo. Exacto. Que algo que le pasó en su niñez que no fue justo se vuelva justo. Y entonces desde ahí empezamos todas las peleas y las discusiones. Y se vale que yo reclame lo injusto. Pero no se vale que yo me quede resentido sin que nadie sepa qué fue lo injusto que me hicieron, que también pasa. Entonces tú me lo hiciste y me quedo bravo contigo y te odio para toda la vida y te saco de mi vida y resulta que el otro ni siquiera se enteró qué fue lo que me hizo y entonces ¿cómo me va a reparar? Para poder volver de la rabia o de este resentimiento extremo a la rabia y volverme al amor, que es el vínculo, yo necesito que me reparen, que me comprendan y si yo me quedo callado, ¿quién me va a comprender? Y si no se te da la reparación, ¿qué vas a hacer? Y si no se me da la reparación, ¿qué voy a hacer? Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Entonces... O sea, es ahí donde viene la gran invitación. Desde lo que yo hago, desde las constelaciones, es eso, Nati, y es como que, mira, a veces el mundo es injusto. Sí. Y no compensa. Y entonces cuando uno vive bajo esa regla, Nati, cuando uno se lo mete en la cabeza, uno dice, vení, es que esto tenía que pasar y se acabó. Así es. Yo veo el mundo diferente y la rabia, o sea, se agota, porque es que sí, o sea, es que es injusto en unas cosas, pero al final también termina siendo justo en otras. Yo me di cuenta de una manera muy casual, ¿no? Y estaba viéndome un programa de National Geographic con mi niña y había un león y había un ciervo y el ciervo estaba tomando agua y el león se fue a atacar al ciervo y mi niña se puso a llorar. Oh. Y cuando se pone a llorar, yo volteo y digo, ¿pero por qué? Si es el león comiendo. Sintió compasión. Entonces volteó y me dijo, no, porque es que el ciervo no estaba haciendo nada, eso fue injusto. Oh. Entonces yo volteo y le digo, sí, mi amor, fue injusto.
Y ahí logro entender que la misma naturaleza es injusta. Entonces yo no puedo pedir justicia siendo nosotros parte de la naturaleza. O sea, la justicia no es lo natural. Nosotros hemos tratado de hacerlas, de inventarlas, de las leyes, de vivir en sociedad y perfecto. Pero al final es como no peleemos con eso. ¿Por qué? Porque cuando yo alimento el tema de que tiene que ser justa la vida, la rabia va a ser la única emoción que va a llegar. ¿Por qué? Porque es que al final es como decir, esto no me gusta y esto tiene que cambiar. Pero además, Gabriel, estás tocando el punto de justo dónde, justo para quién, ¿cierto? Sí. Porque es que también es injusto que el león se muera de hambre. Sí. Él también tiene que sobrevivir. Y entonces me acuerdo del caso de un consultante que me decía, es que mi papá me debe haber dañado el hogar, haber engañado a mi mamá, haberse ido. Es que mi papá nos dañó la vida. A ver, y este león estaba completamente insatisfecho ahí. Y entonces se va a quedar en un hogar de mentiras, cumpliéndole a quién, de qué forma. Y me acuerdo que yo le decía al consultante, ¿y qué fue lo que te hizo a ti? ¿Qué fue lo que él te hizo a ti? Ah, que me quitó mi expectativa, ¿cierto? La fantasía de tener un hogar. Y yo, pero venga, contémonos la historia completa. Ese hogar era feliz, verdaderamente tus papás no vivían como perros y gatos agarrados. Yo, de manera que tú hubieras preferido que ellos se quedaran. No, yo hubiera preferido que ellos se arreglaran y se quisieran. Mira toda la expectativa que había alrededor, que Nati, no tenía nada que ver con la realidad. Mira, yo creo que tú y yo hemos tratado de que en estos espacios y en estos programas de ser muy justos, pero al final vamos saliendo nosotros como terapeutas, ¿no? La terapia que ofrecemos y el mundo, de alguna otra manera, la filosofía con la que nos conectamos, y es la filosofía de venir. Hay que ampliar la mirada. O sea, aquí no hay buenos y malos. Aquí lo que hay que tener es que ampliar la mirada. Cuando tú amplías la mirada, lo que me acabas de decir, y entonces el león se muere de hambre, ay, vení, sí, y le voy a decir a mi niña. porque cuando uno amplía la mirada, de alguna u otra forma uno es capaz de esos pensamientos que vienen a uno, de contrastarlos y decir, esto está bien, esto, o sea, ¿qué está pasando con esto? Yo creo que ahí hay un gran mensaje. O sea, este es un programa de, mira, empezamos hablando de rabia, pero al final es decir, mira, el mundo es bien diferente a lo que yo lo pienso. Y si lo amplío, soy capaz de darme cuenta de las diferencias. Y ante eso, la rabia disminuye. Claro, es que cuando tú haces el ejercicio de ponerte en la cabeza del otro, que era la propuesta que tú decías ahora, es que yo entienda que hay un otro diferente, ese es un ejercicio súper poderoso. Mira, Gabriel, que yo en una terapia mía, porque yo también voy a la psicóloga. Sí, yo también. Sí, total, ¿qué tal que no? En una terapia mía yo hice el ejercicio de ponerme en el lugar de por qué mi papá era infiel. Y me acuerdo que en su cabeza yo sentía que él no estaba haciendo nada malo. A ver, es que yo soy un buen proveedor. A esta gente no le falta nada. Yo no me consigo una querida permanente que me llevo a vivir. No me enamoro de otra. Yo no me enamoro de otra. Yo simplemente voy por allá. Esas son cosas sin importancia. Y esta yo no sé por qué viene a molestarme por lo que a mí me parece que no está mal. A ver, esa es su lógica, ¿cierto? Y válida. Esa es su lógica. Y la lógica de la otra que está padeciendo que él no le cumpla acuerdos, que él no cumpla con sus compromisos. También es igual de válida. También es completamente válida. Ahora, el problema es que estén juntos con lógicas distintas. Claro. Cuando las diferencias no se pueden acercar. Exactamente. Uy, bueno, ahí hablamos de pareja. Ahí hablamos de pareja. No, otro programa, no un ciclo. Hablar de pareja es hablar de un ciclo completo. Entonces, entender que la rabia es válida, lo venimos diciendo desde hace mucho rato. Sí. Entender que cuando la rabia yo la extiendo en el tiempo y me quedo resentido, vengativo, odiante, con ganas de lastimar al otro, alejándome de los otros, hostil, repelente, cuando mis vínculos se van dañando, cuando soy capaz de hacerle cosas muy malas al otro, ya mi rabia se desvirtuó. Ya estamos hablando de un asunto que no es rabia y que son otras cosas que tenemos que atender. Y yo creo que este programa nos da el pie perfecto para el próximo, que es hablar un poco de lo que percibimos y la manera como nosotros vamos armando nuestra historia y nuestro cuento, porque es que yo creo que tiene mucho que ver. Nati, se nos acaba el tiempo, ya me parece que cortico es mejor, ya no quedo con la sensación de no, porque vamos más al grano y nos vamos cuadrando con eso. Gabriel, muchas gracias. A vos, Nati, como siempre. Es muy bueno conversar contigo. Claro que sí. Un abrazo. Lo mismo, cuídate. Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez
profundizaremos en temas de salud mental,